Saludos, saludos, muy buen día para todos ustedes. Gracias por estar en tu programa Despertar Cristiano de Semonción, República Dominicana. Este martes. Saludos, buen día para mi compañero Manuel Tineo, que acaba de llegar a cabina. Y también para todos ustedes. Vamos a darle inicio ya a este programa Despertar Cristiano de Semonción, República Dominicana. Recuerda compartir con todos tus amigos las diferentes páginas, frecuencias donde se encuentra esta estación de radio digital. Fácil de conectar con nosotros. Búscanos en todas las redes sociales como Fénix Radio. Estamos en Facebook, estamos en Google, estamos en TuneIn Radio, estamos en todas las plataformas digitales. Fácil, búscanos como Fénix Radio. Directamente en Google nos puedes encontrar como Fénix Radio. Buen día, señor Manuel Tineo. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Amén, amén. Buen día para todos ustedes, los que están conectados. Es la mejor decisión que tomamos de mañana, ponernos en la mano de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga y nos siga bendiciendo a nosotros como instrumento para llevarle las palabras a todos ustedes. Amén, así es. Vamos a orar para invitar al Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en esta mañana en la introducción de la palabra. Estamos en el libro del Génesis, como cada mañana, explicando lo que es la palabra del Señor. Y nos hemos encontrado con la historia de José, una historia que tiene un paralelismo con la vida de Jesucristo y también con lo que es el propósito de lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo importante de creer en un Dios vivo, un Dios eterno y saber que quien guía el camino del hombre es Dios. Amén. Eso es una clara muestra de cómo el Señor le promete a José, le hace un sueño, le revela de que todos sus hermanos o aún su padre se iban a inclinar ante él y que por él iba el Señor a salvar al pueblo de Israel. Es lo mismo que ahora como el Señor habla con Jesucristo, se ponen de acuerdo y como a través de Jesucristo entonces son benditas todas las naciones de la tierra y somos salvos también. Por eso es que tenemos que creerle a aquel que envió a Jesucristo, de que él envió a Cristo para no condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Y es por eso que estamos nosotros hoy en día aquí, proclamando este evangelio y adorando a ese Dios eterno que está en los cielos. Amén, así es. También el Señor usa a todo el que quiere que el Señor le use, porque eso tiene que haber un interés en la persona de que el Señor lo use. Aquí estamos nosotros. De nosotros no podría salir nada bueno, pero nuestro interés es que el Señor nos use y que el Señor ponga lo que se ha de decir en nuestra mente. A través de nosotros el Señor puede salvar muchas almas, pero hay que poner el interés de que el Señor use a uno, como lo hizo José. José hizo muchas cosas buenas, pero no miren que fue José que lo hizo. Fue Dios que lo hizo a través de José. Así es, vamos a orar en esta mañana. Eterno Dios, Padre Santo y Poderoso que está en los cielos, glorificado y honrado sea su nombre. Eterno Padre, le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús porque usted nos permite estar aquí, Señor, llevando su palabra a todas las naciones. En este momento, Señor, le pedimos que usted nos acompañe, que sea usted el que nos dé el entendimiento de su palabra, Señor, y que sea el Espíritu Santo que pueda traducir y dar un entendimiento a su palabra santa, Señor. Mire todas las iglesias, todas las naciones, Padre amado, lo ponemos en sus manos, nos ponemos también nosotros en sus manos, Señor, y le pedimos de su bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Recuerden compartir. También si desean ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través del 809-721-5028. Ahí está la línea abierta para usted ponerse en contacto con nosotros. 809-721-5028. Saludo para Johnny María de Sanabades. Está en contacto con nosotros. También para José Francisco. Saludo para todos ustedes. Gracias por estar
ahí en contacto con nosotros, ¿eh? Si desean ponerse en contacto, llamar a cabina, lo pueden hacer al 809-721-5028, ¿eh? Ahí está la línea, al 809-721-5028. Señores, este programa lo vamos a hacer más divertido. Aunque estamos estudiando la Biblia, vamos a sacar un certamen de respuestas. ¿Cómo es, Tineo, que usted me dijo? Preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas con premios. Vamos a también a premiar a los oyentes también. Vamos a hacer que este programa sea más divertido, aunque estamos con más dinámica. Claro que sí, vamos a hacerlo así. Aunque estamos enseñando, a veces no es fácil uno salirse de la enseñanza para uno entrar a un juego. Porque es que cuando uno está explicando la palabra del Señor en la forma en que uno le explica, no es fácil, hay que ponerle mucho cuidado. Porque cada palabra, cada punto nos enseña algo grande. Entonces, si uno se descuida, pues puede perder la esencia de la explicación. Bien, entramos en este día en lo que es el capítulo 43 del libro del Génesis. Recuerden que en el día anterior, el día de ayer, estábamos hablando cuando José conoce a sus hermanos, escucha hablando a sus hermanos, pero José le dice a ellos, para ver su reacción, de que ellos son espías. Ellos están en Egipto por culpa de la hambruna. Había una hambruna a nivel mundial. Cosa de que el Señor se lo había ya advertido a José, y José había hecho los planes, y por eso llegó a ser el segundo al mando de todo Egipto. Cuando se presentaron los hermanos de José a Egipto, no conocieron a José, porque ¿cómo usted se va a imaginar que un hermano que usted vendió como esclavo llegaría a ser el jefe de todo Egipto? Entonces, en el medio de la conversación, ellos se apesaron de haberle hecho lo que le habían hecho a José. Ellos dijeron, esto nos llegó a nosotros ahora por lo que le hemos hecho a nuestro hermano. Y mostraron pesar. El mismo José lo estaba escuchando porque habla su idioma. Ahora, la trampa de José, para ver si realmente los hermanos habían cambiado, fue que se quedara uno con él y que trajeran al más pequeño, a Benjamín, que es el hermano de sangre y de madre, de padre y madre, de parte de José. Aquí está José, por lo menos, haciéndose pasar como que él no sabía de la necesidad que había en el pueblo de Israel, de hambre y cosas que estaban pasando. Es fuerte que usted ande detrás de alimentos y que quien los recibe le diga que cuidado si ustedes andan espiando algo, porque como eran israelitas y están en un pueblo, en un país extraño, en Egipto, él le dijo, cuidado si ustedes son espías y andan viendo a ver cómo se hacen las cosas o por descubrir algo. Imagínense gente muerto del hambre buscando comida. Entonces ellos dicen que no, que ellos son muy honrados y que así es. No. Entonces, ¿con quién están ellos hablando? ¿Con quién lo conoce a fondo? De que ellos son honrados después que lo vendieron como esclavo. Exactamente. Pues bien, el trato de ellos era que se iba a quedar uno de los hermanos con José y los otros iban a volver a Jacob, pero tenían que volver, si volvían a comprar alimentos, tenían que volver con el hermano menor, con Benjamín. Sí, porque el hermano que quedó fue como garantía de que ellos volvían con Benjamín. Así es. Pues bien, recuerden que la sequía, la hambruna era tan fuerte que no se podía sembrar, no se podía cosechar. Por más grano que José vendiera, si intentaban sembrar ese grano, mejor lo iban a perder, mejor a comérselo. Y usted sabe que, según la Biblia,
¿vienen tiempos parecidos a esos tiempos de José para la tierra? Sí, porque esto es una advertencia de que si Dios dice que nos preparemos en los tiempos que hay posibilidad de hacer la preparación, porque vienen tiempos de hambruna, hay que prepararse. Aquí podemos nosotros notar que Faraón le puso mucha atención a eso. Le puso mucha atención y quizá él no se sintió en la capacidad de hacer lo que había que hacer para prepararse para ese tiempo de hambruna que venía. Pero él vio que en José había capacidad para prepararse, hacer preparaciones y puso todo en la mano de José para que José fuera quien administrara eso. Y usted sabe que Dios nos está diciendo a nosotros que vienen tiempos de hambruna y que tenemos que prepararnos. Y el pueblo no está haciendo caso omiso. La gente dice que Dios proveerá. Sí, Dios va a proveer cuando usted no tenga que comer. Dios va a proveer después que Dios le ha dicho que se prepare. Entonces, aquí podemos ver que Faraón, que nosotros lo vemos como un faraón desobediente, así que el mundo lo ve, fue sumiso a la palabra de Dios, porque está bien que fue a José quien ella escuchó, pero él pensó que era de Dios que venía eso, porque de quién es que viene la abundancia, no es del hombre, es de Dios. Y entonces el faraón hizo caso. Y usted y yo, que decimos que somos los hijos de Dios, que le creemos a Dios, ¿estamos haciendo caso? Así es. Pues bien, dice aquí el capítulo 43 del libro del Génesis lo siguiente. El hambre era grande en la tierra, y cuando acabaron de comer el trigo que habían traído de Egipto, el padre les dijo: volved a comprar un poco de alimento. Judá respondió: aquel varón nos increpó con ánimo resuelto. No veréis mi rostro sin que venga vuestro hermano con vosotros. Oigan bien, José fue claro, le habló directamente y le dijo: no van a volver a ver mi rostro si no traen a su hermano. Si envías a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo envías, no descenderemos, porque aquel hombre nos dijo: no veréis mi rostro sin que venga vuestro hermano con vosotros. Israel les dijo: ¿por qué me hiciste tanto mal, declarando al varón que teníais otro hermano? Oigan bien esto. Mismo Jacob está diciendo por qué. Declararon que tenían otro hermano. Claro. ¿Por qué me hicieron ese mal, declarándole a él que ustedes tenían otro hermano pequeño? Entonces ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra parentela. Nos dijo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a sus preguntas. ¿Podríamos nosotros saber qué había de decir: traed a vuestro hermano? O sea, ellos no sabían, porque ellos no saben todavía que ese que estaba hablando con ellos era José, su hermano de sangre. No, ellos todavía no saben. Entonces José, que conocía, ahora José, en el tiempo que explicamos que ha pasado, que aproximadamente ya hacen 15 años que él no sabe de su padre y de su hermano, le está preguntando que si su padre vive. Claro. Y su otro hermano. Y el hermano que ellos le dijeron que tiene. Benjamín. Pero no es que le está diciendo que es hermano de él. Ni que Jacob es su padre. Claro. Que él le está diciendo que si su padre de ellos aún vive todavía, para él saber que su padre está vivo. Exactamente.
dice aquí la palabra, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra parentela. O sea, José quería asegurarse y de ver cuál había sido el destino de su padre y de su hermano menor. Así es. Porque él sabía que el proceder de sus hermanos no era bueno, era malo. Recuerden que José era el que llevaba los mensajes y que le decía las cosas malas que hacían sus hermanos a su padre. Y por esto más era que él era odiado, porque él no era partícipe de las fechorías de sus hermanos. Así es. Sí, esa es la razón por la cual él hizo la pregunta que si su padre todavía vivía, porque como él sabía que ellos eran peligrosos, que eran capaces de hasta de provocarle la muerte a su mismo padre, claro, y a su hermano, él quería saber porque él es su hermano de ellos oculto todavía. Así es. Pero ellos hablaron la verdad y le dijeron que no, que su padre aún vivía y también hermano tenían a su hermano. Y hablaban del pesar de lo que le habían hecho delante de su presencia, pero sin saber de que él tenía conocimiento del idioma, ellos estaban hablando entre sí. O sea que él se estaba dando cuenta que estaban hablando la verdad. El versículo 8 del capítulo 43 nos sigue diciendo, entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos, nosotros, tú y nuestros niños. Yo respondo por él, a mí me pedirás cuenta de él, si no te lo devuelvo, seré para ti el culpable todos los días. Oigan bien esto, Judá se hizo responsable. O sea, ya como hay uno responsable, ya el corazón de Jacob, de Israel, ya está más tranquilo. Es que todavía él no confía en sus propios hijos. Son muchas las cosas que le han hecho. Rubén, el más viejo, ¿qué hizo? ¿Cuál fue el pecado de Rubén, el más viejo? Quizá muchas veces eso se le olvidan a los cristianos. El más viejo tomó de las mismas concubinas de las mujeres de Israel. Y así sucesivamente seguimos viendo de cómo se comportó, cómo se estaba comportando el pueblo que Dios había elegido. Y esto es un contraste de ver la lucha que nuestro Dios, que es un Dios santo, toma con su pueblo. No solamente con Israel, porque a veces queremos echarle culpa a Israel de lo malo. Hoy en día, nosotros somos unos descarados. Voy a hablar así claramente. El pueblo de hoy en día somos unos descarados, porque buscamos todos los males para Israel y todos los bienes hoy en día para el supuesto pueblo nuevo de Israel. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde dice la Biblia que el pueblo nuevo de Israel? No es así. Esto es para que usted vea la lucha que nuestro Dios, que es un Dios santo, que en nada santifica su nombre, las actuaciones del pueblo de Israel, ni la de hoy en día, va a conllevar, sino la lucha que nuestro Dios está tomando con nosotros para poder corregirnos. Esa pregunta que se puede decir que es una pregunta que estamos nosotros haciendo en favor del pueblo de Israel. Claro. Como cristiano, yo me pregunto, cosa que no lo hablo con nadie, me pregunto. Pero como cristiano, la sede de la iglesia cristiana, la simiente debe ser en el pueblo de Israel. Y eso no se ha mencionado, que es en el pueblo de Israel que está la simiente. Eso lo tienen ellos un poco oculto, medio turbio. Lo tienen aparte de Israel. Se ve que lo tienen aparte.
Entonces, si no es del pueblo de Israel que sale nuestra doctrina, y esto está como medio dudoso, porque cuando sea algo aparte de lo que es el verdadero pueblo, la simiente de Cristo, que es el pueblo de Israel, y que haya una sede independiente al pueblo de Israel que maneja los asuntos espirituales, eso me tiene confuso. Así es, eso no es bueno. Pero aquí estamos hablando de estas circunstancias. Sí, porque es lo mismo que estamos viviendo hoy en día. Sí. De ver cómo Dios ha venido luchando, señores, con el carácter de su pueblo. Con el carácter de su pueblo. Porque muchos buscan las calamidades, las maldades, el desvío del pueblo para echarle en la cara hoy en día al pueblo de Israel de que ellos eran malos y que por más que Dios, oigan esto, usted sabe lo que dice el mundo cristiano hoy en día, que por más que Dios quiso redimir a Israel, Dios no pudo. ¿Será verdad eso? Esas son las preguntas que me hago y yo mismo me doy la respuesta. Que Dios no pudo. ¿Cómo no va a poder Dios tratar con su pueblo? ¿Cómo viene usted a decir que el Dios Todopoderoso no pudo? Entonces se chaqueó Dios en sus planes. Es lo que usted está diciendo si usted dice que Dios no pudo tratar con el pueblo de Israel. Pero sin embargo la Biblia dice que el pueblo de Israel permanece hasta ahora y es como la niña de los ojos de Dios. Así es. Ahora, lo que es como dice el Señor Jesucristo. Muchos, por ejemplo, dicen que los ricos no tienen salvación. Porque Jesucristo dijo, qué difícil será. Oigan, Él dijo la palabra, difícil será, no imposible. Hay cosas difíciles que se logran, ¿sí o no? Dice la palabra de Dios que lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Entonces nunca dudemos del poder de Dios y de lo que Dios puede hacer posible en nuestra vida. Exacto. Entonces, lo que estamos viendo son las dificultades que el Dios Santo tuvo que aguantar al pueblo de Israel. Y todavía está aguantando. Todavía. Aún con nosotros. Todo esto es para que usted vea cómo Dios ha querido encaminar al pueblo. Un pueblo testarudo. Un pueblo testarudo. Y esta es la historia de cómo el Señor con nosotros nos ha mostrado su paciencia, su bondad, y ha mantenido Él su nombre intacto. Aquí hay algo que debemos explicar para que usted vea que muchas veces nosotros somos los que estamos equivocados. Dios siempre tiene la razón y Dios pone cada cosa en su lugar. Si hubiese sido así, que Dios aborrece a su pueblo de Israel, hubiese aborrecido a Abraham desde el mismo momento en que cometió los errores que cometió. Claro. Pero Dios ha venido tratando con sus hijos, con su pueblo, aún con problemas, con todos los problemas que tengamos. Dios ha venido tratando, tolerándonos, subsanando la cosa, tranquilizándonos. Estate tranquilo, no te muevas mucho, que no te conviene. Estate ahí tranquilo o vete allí, ponte allí donde yo te digo. El Señor ha venido tratando hasta el día de hoy. Y hoy se diga que el pueblo de Israel, Dios no lo ha tolerado. Eso no es justo decir eso. Porque lo que vemos en la palabra de Dios es que Dios ha venido tolerando a sus hijos, ayudándolo, atajándolo, corrigiéndolo, amonestándolo. Es como estos niños traviesos. Estate tranquilo, siéntateme ahí, espérame ahí. No te me muevas de ahí,
Dios ha venido tratando con sus hijos. ¿Cómo es posible que salga de la boca de un ser humano decir que Dios no está con su pueblo de Israel? Donde la palabra de Dios lo que muestra es que nosotros le hemos dado agua a beber a nuestro Creador. Mucha lucha, pero Dios ha estado con nosotros, es lo que muestra la palabra. Amén, así es. Seguimos leyendo, entonces dice, versículo 11 dice, entonces Israel su padre respondió, siendo así, haced esto, llevad en vuestros sacos lo mejor del país, presente para ese varón, un poco de bálsamo, miel, aromas, mirra, nueces y almendras, y llevad doble dinero, y el dinero devuelto en boca de vuestros costales. Quizá fue un error. O sea, lleven el dinero que trajeron de allá, que quizá fue un error, y lleven el doble. Y ahora llévenle regalos. Llévenle también regalos. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios Todopoderoso os conceda misericordia ante aquel varón y os suelte al otro hermano vuestro y a Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces aquellos varones tomaron el regalo, doble cantidad de dinero y a Benjamín, y descendieron a Egipto y se presentaron ante José. Ahora, yo quiero que, no yo, sino que nos demos cuenta cómo ya los hijos de Dios, el que realmente ha reconocido a Dios, con el que Dios ha tratado, cómo es que con quien Dios ha tratado, que ha transformado el corazón, porque con quien Dios no ha transformado el corazón todavía, ni le ha hecho entender sus males, no responde de esta manera. Nosotros siempre tenemos un problemita, que es el yo. El yo. Por ejemplo, el yo voy a hacer esto, el yo lo otro, el por mí esto, el por mí lo otro. Fíjese cómo Jacob aquí, que ya no se llama Jacob, sino Israel. Fíjese cómo Israel dice a quién pone y a quién él le pide que haga tener misericordia de aquel varón que él ni conoce. Fíjese cómo es que él dice aquí, o sea, la humillación de la humillación de Israel delante de José o de aquel hombre desconocido, no es ante él, sino ante Dios. Porque oigan cómo él dice. Oigan, dice, tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y ahora dice, y el Dios, ¿qué? El Dios que él ha creído. Y el Dios Todopoderoso. Tenga compasión de aquel varón. Oigan, os conceda. Y que os conceda. Esa es la palabra. Él es que tiene que conceder. Si él no lo concede, o sea, ¿qué está aquí declarando Israel? Bueno, Israel lo que está pidiéndole a Dios que aquel varón, que él no sabe que es su hijo. No. Él no sabe qué clase de persona, con qué clase de personas sus hijos que vuelven de regreso están tratando. Él no sabe. Entonces Israel, que es Jacob, le está pidiendo a Dios que ponga en aquel varón un gesto de misericordia para el trato con sus hijos, cuando ellos lleguen allá nuevamente ante su presencia, pidiéndole a Dios por aquel varón que él no conoce, porque él no sabe que es su hijo. Exactamente. Pero usted sabe que está reconociendo Israel
Y esto deberíamos reconocerlo nosotros. Por eso le digo que esto solamente sale de la boca de un corazón transformado, de un corazón que conoce a su Señor y a quien le está sirviendo. Primeramente, este versículo es conocido, pero poco vivido. El versículo que voy a decir es un versículo conocido, pero muy poco ¿qué? Vivido. Y el versículo conocido es el versículo que dice: no cae, perdón, que es que estoy un poquito agripado. No cae una hoja de un árbol al suelo sin que Dios ¿qué? Lo sepa. Lo permita o lo conceda. Fíjese la palabra ahora de Israel. Él dice: ¿quién es que va a conceder? O sea, José está reconociendo que si Dios no le concede, es voluntad de Dios que ellos no hallen gracia. Pero que si ellos hallaron gracia, también fue voluntad de Dios. Amén. Que ningún varón. Es que Dios que está haciendo todo aquí. Exacto. A través de José y el mismo Faraón, porque Faraón le dio la libertad a José de que lo que José haga dentro de la administración, eso está hecho. No hay reclamo, porque ya él le dio toda autoridad, el Faraón, a José. Y podemos darnos cuenta, para los que dicen que Dios se ha olvidado de su pueblo de Israel, ¿quién es que está haciendo todo aquí? Como dijimos, es Dios a través de José. Y no está José subsanando la necesidad del pueblo de Israel, cuando él le está enviando comida y ni siquiera el dinero se lo haga. Así es. Fíjese, dice: y el Dios Todopoderoso os conceda misericordia ante aquel varón. Eso es Jacob que está hablando aquí. Jacob está hablando aquí, que ya es Israel. Reconociendo que a Dios primero. Él reconoce que no se mueve una hoja de un árbol sin que Dios esté ahí. Yeah. ¿Acaso no había vivido Jacob antes de esta situación? ¿Había estado en angustia de muerte? Sí. ¿No fue este mismo Jacob quien soñó y había escuchado la palabra del Señor, que le había prometido que de él y en él se cumpliría la promesa a todos sus descendientes? ¿No fue este mismo Jacob que el Señor también cogió lucha con él? Claro. Que Jacob no lo entendía. Cuando el Señor le hablaba, Jacob no lo entendía. Así es. Y hoy, Jacob está reconociendo a través del tiempo, de la madurez espiritual, del conocimiento, ya Jacob, ya no es Jacob, ya es su nombre cambiado, es Israel ahora, de donde depende nuestra doctrina, nuestra enseñanza del pueblo de Israel, que Jacob es el representante del pueblo y lleva el nombre Israel. Amén. Así es. Señores, Israel como pueblo, como descendiente de Abraham, como persona, siendo Jacob como persona, comprendió la voluntad y comprendió la magnitud de la palabra de Dios. Y entendió que la cosa se hace como Dios dice. Amén. Y otra cosa, hermano, aquí, que Israel, en medio de una hambruna, fue bendecido. Claro que sí. ¿Por quién? Por Dios, a través de la administración de Egipto, a cargo de José. Fue bendecido. Así Entonces, es. usted no me puede decir a mí que Dios está en contra del pueblo de Israel. Nunca en la vida. Aquí se viene cumpliendo un poco la palabra del Salmo 23. El Salmo 23 dice que el Señor adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores.
¿Se convirtió Egipto en un angustiador del pueblo de Israel, sí o no? Claro, más después. Recuerden que en Egipto habían falsas adoraciones y etcétera, pero Dios hizo que Egipto fuere un proveedor de salvación para Israel en aquel tiempo. Claro, de que Dios utilizó a José para esto, porque en todo esto vemos la mano de Dios obrando. Amén. Bien, continuamos, porque quise dar este detalle para que ustedes vean cómo habla ya uno con quien Dios ha obrado, con quien Dios ha tratado, con quien Dios ha cogido lucha. Porque no es fácil llegar a este nivel. Y también ver la paciencia del Señor con nosotros o con ese tipo de persona. Porque es que no es fácil de dominar el corazón del hombre. Dice, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. O sea, si voy a ser privado de mis hijos, entonces que así sea, pero que sea la voluntad de Dios, no la de un hombre común y corriente. Por eso lo dice, puso a Dios primero. Él le dio la autoridad, claro, confiando en Dios. Así es. Entonces aquellos varones tomaron el regalo, doble cantidad de dinero, y a Benjamín, y descendieron a Egipto, y se presentaron ante José. Cuando José vio a Benjamín con ellos, dijo al mayordomo de su casa, llevad esos hombres y degüella una res y adereza una res y aderezala, porque comerán conmigo al mediodía. O sea, una res y adereza, o sea, cocínala. Porque comerán. Una historia bonita. Sí. Ellos están medio cambiados. Claro. Comerán conmigo al mediodía. Señores, llegar de repente sin tener ningún tipo de relación y llegar a un país y usted de una vez ir a la casa del segundo, del jefe, sí, del segundo en mando. Y comer con él. Claro. Sé yo que pensaban ellos, no acabamos, este no va a dar comida y después de comida claro, nos va a arreglar ya todo. Oigan, y el mayordomo hizo como José mandó y llevó a los hombres a casa de José. Entonces esos hombres sintieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto en vuestros sacos, nos han traído aquí para detenernos, para tendernos un lazo y matarnos. Sí, así fue. Ellos pensan así. Dicen, nos han traído aquí para tendernos un lazo y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. No dijo matarnos, sino para ponerlo como esclavo. Como esclavo. Señores, es que esto es extraño que usted llegue. Usted se cree, hay que darse la idea. Fíjese la idea. No sé si usted ha visto ahora en la guerra que hay entre Israel y Gaza, la hambruna que hay en aquel lugar. Yo fui de los que subí un día atrás un video de un jovencito donde estaba comiendo tierra y él hizo el video de que vean cómo estamos comiendo tierra porque no hay harina. No había que comer. Ahora, fíjese la multitud que se acumula a donde encuentran un poquito de alimento. Entonces fíjese que todas las naciones aglomerados tratando de comprar un poquito de alimento, y estos cómo son recibidos y llevados sin hacer fila y llevados a la casa del mayor. Eso es de pensar. Eso es de pensar, estamos en gran peligro. Sí, porque que todavía, déjeme decirle, ellos no tienen ni la segunda idea de qué es eso, hermano. Ellos están tratando con una gente extraña.
según ellos, es una gente extraña. Todavía ellos no lo conocen. Él sí sabe con quién está tratando. José sí sabe que son sus hermanos. Y por eso le está dando preferencia. Pero ellos no saben que José es su hermano todavía. Así es. Por eso es que estaban asustados. Ellos pensaron, nosotros estamos presos aquí por el dinero que nos pusieron de más encima de la carga de la comida y la cosa. Y que nosotros nos diéramos cuenta y no reportáramos ese dinero. Eso fue lo que ellos dijeron. Claro que sí. Dice, se llegaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada. Le dijeron, Señor nuestro, nosotros descendimos ya una vez a comprar alimento, pero al llegar al mesón y abrir nuestros costales, encontramos el dinero de cada uno en la boca de su costal. Nuestro dinero en su justo peso. Aquí lo hemos traído de vuelta en nuestros asnos. También hemos traído otro dinero para comprar alimento. No sabemos quién haya puesto el dinero en nuestro costado. Él respondió, paz a vosotros. Wow. ¿Cómo le respondió? Paz a vosotros. Como quien dice, no se preocupen. Oigan bien, él le respondió, paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero y les trajo a Simeón. Ahora, algo extraño que yo le digo, ¿dónde están ellos? ¿Dónde están los hijos de Jacob, de Israel, en este momento? Compartiendo en la mesa, se puede decir, con José, con el jefe, señores, con el segundo en jefe. Ellos están en Egipto. El Dios de Israel en Egipto no es conocido o no es respetado, no en su plenitud. ¿Por qué nosotros podemos decir esto? ¿Por qué el que conoce a Dios puede decir esto a boca llena? Porque nuestro Dios es un Dios santo y alrededor de él no puede haber ¿qué? Ningún tipo de maldad. Ningún tipo de inmundicia, ni dioses ajenos. No tendrás otros dioses delante de ¿qué? De mí, dice el Señor. Y eso lo sabe, eso lo sabía Jacob, ¿sí o no? Sí. ¿Lo sabían los descendientes de Israel, sí o no? Sí. Claro que sí. Ahora, fíjese cómo ellos, solamente el saludo de que este hombre fuera y le dijera, él le respondiera, paz primeramente a vosotros. O sea, paz a vosotros. No temáis. Vuestro Dios, o sea, el Dios de ustedes, el Dios de vuestros padres, es recordándole esto, es que está haciendo esto. O sea, es para que tuvieran ¿qué? Memoria de lo que Jacob le había enseñado a ellos. Amén. Desde niño. Y aquí un extraño, porque todavía José es un extraño para ellos, le está recordando el Dios de su padre. Así es. A ellos. Y que si ellos no han confiado en el Dios de su padre, que lo hagan, porque el Dios de su padre que está haciendo todo esto por ellos, de que ellos no son presos o muertos en este momento. Exactamente. Entonces dice, el mayordomo llevó a esos hombres a casa de José, les dio agua y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el regalo entre tanto que venía José al mediodía, porque supieron que iban a comer allí. Cuando llegó José, ellos le trajeron dentro de la casa el regalo que traían y se inclinaron ante él. Entonces él les preguntó cómo estaban.
y dijo, vuestro padre el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive aún? O sea, le quiso decir, Ahí vuelve y le pregunta. vuestro padre el anciano, el que está viejo, ¿cómo está? ¿La está pasando bien? O sea, porque sabe que hay hambruna. José sabe cómo está el país. Pero le preguntó, ¿vive aún? Ellos respondieron, bien le va a tu siervo nuestro padre, que vive aún. Y se inclinaron e hicieron reverencia. ¿Qué están haciendo aquí? Reverencia. Amén, así es. Se está cumpliendo la promesa del Señor. José alzó sus ojos al ver a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, dijo, ¿Es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y agregó, Dios te bendiga, hijo mío. Oigan bien esto. ¿Cómo está? ¿Y usted cómo está? Ven. Aún así, en la forma en que él está hablando, todavía los hermanos de José están atónitos, están en un shock, no saben qué es lo que está sucediendo. Porque, ¿quién está bendiciendo? Un egipcio, o sea, ellos piensan que él es el egipcio. Le está hablando, un ejemplo, en el mismo idioma de ellos, en la misma forma. Porque, ¿en el nombre de qué Dios lo bendice? En nombre del Dios de Israel. Amén. Y lo llama hijo mío. Dios te bendiga, hijo mío. Hijo mío, lo está bendiciendo. Y el amor que lo está tratando. Es una cosa de que ellos están atónitos. Ellos no saben qué está sucediendo. Y usted sabía que de esta misma forma estamos nosotros a veces, porque no entendemos con el amor que Dios nos trata a nosotros. Y aquí hay algo que ellos están maquinando en su mente. Pero sé yo qué dirán ellos, pero este hombre que nosotros no lo conocíamos, tiene la misma creencia de nuestro padre. Entonces nosotros que nos hemos criado con nuestro padre, que nos ha enseñado desde chiquito, no tenemos la educación espiritual que tiene este hombre. Así es. Sé yo que estaban ellos pensando, en toda parte Dios tiene hijos, personas que hacen su voluntad, porque nosotros deberíamos estar sujetos a la voluntad de Dios y somos malos. Y hemos venido aquí y nos hemos topado con un hijo de Dios. Ahora, fíjense el dolor a la misma vez de la alegría, sentimientos que se reunieron en un mismo lugar, lo que hacen con José. Miren, dice, entonces José se apresuró porque se conmovió a causa de su hermano y procuró donde llorar. Entró en su cámara y lloró allí. ¿Qué hizo? ¿Usted se cree que el momento que José está viviendo es un momento fácil? Ahí está viendo al único hermano que lo amó de verdad. Está viendo un descendiente directo de él, porque es hijo de su madre. Raquel solo tuvo 2 hijos y los tuvo en su vejez, y fue a él, a Benjamín, y el día en que Benjamín nació, murió también ella. Recuerden que por eso ella murió donde nacería Jesucristo, en Belén de Efrata. Así mismo se llamaba, ese mismo nombre le pusieron. Y aquí podemos nosotros notar José mirando lo que lo vendieron como esclavo. Claro. Lo que desearon un día su muerte. Lo está él mirando. Y ahora viendo cómo andan ellos por el suelo,
Así es. buscando auxilio y refugio. Entonces, fíjense el amor y cómo también Dios trabaja en el corazón de José. Y había restaurado el corazón de José. Fíjese esto. Ahora, nos enseña la palabra del Señor a nosotros. Nos dice, antes de tú traer las ofrendas al altar, antes de tú adorarme a mí, porque hoy en día nos han enseñado que a Dios se adora con diezmos y ofrendas. Eso es la enseñanza que han enseñado. Esa es la doctrina principal. Esa es la doctrina principal de las religiones. No importa que las almas se pierdan todas. Si se cumple con la parte de dinero, no importa que las almas se pierdan. Pero eso no es así. Pero vamos a ver aquí a continuación qué es lo que hay que hacer. Esa no es la adoración que Dios quiere. Dice la palabra que Dios busca un corazón contristado y ¿qué? Y humillado. Y humillado. Aquí José muestra la misericordia por sus hermanos y perdonó la afrenta. ¿Usted se cree que fue una afrenta fácil? Ser vendido. El trabajo que pasó José y hoy en día tenerlo frente a frente ahí. Y no ser vendido. José sabe muy bien que la intención de ellos era matarlo. Claro, Matarlo. Eso fue una bendición que ellos lo vendieron. Así es. No que lo mataron. Pero hoy en día, el pueblo de Dios, ¿cómo andamos nosotros? Lo que ronda en el altar de Dios, ¿qué es? Los chismes, los problemas, cosas vanas. El pueblo de Dios, con perdón, es la comportación del pueblo de Dios, porque no somos sordos ni somos locos. Es dame lo mío y defiéndete tú como tú puedas. Exacto. No somos locos. Esa es la administración de los administradores. No estamos hablando de lo pequeño. Pero eso es lo que podemos percibir. Tráeme lo mío y tú averíguatela como tú puedas por ahí. Así es. ¿Usted cree que ese es el plan de Dios? Medite en eso. Usted que está escuchando, medite en eso. Si así no es, ahora si es una calumnia lo que estoy levantando aquí, pero eso es lo que en el tiempo que tengo oigo. Exacto. Olvídate de lo tuyo, de tu casa y tráeme lo mío. Y ponlo ahí para que Dios te perdone. Olvídate de tu casa, eso no lo mezcles tú con nada. Olvídate hasta de tu casa y tráeme lo mío y ponlo ahí. Y Dios te va a bendecir. Exacto. ¿Usted cree que ese es el plan de Dios? Hablando ya que mi corazón, iba a decir mi corazón, que Manuel Tineo habló de esto. Bueno, hace como 2 semanas pasadas, yo viví una experiencia que me dolió mucho, porque vi un show en la Santa Cena, que se celebra cada año, dependiendo. Vi que la iglesia tiene la palabra del Señor y tiene lo oculto como un show. Se acabó el show, ya se pueden tirar los condimentos, ya se puede hacer todo, porque se acabó el show. Mientras el show está vigente, hay que mantener el parentesco de la santidad. Pero se acabó el show, ya. Las herramientas que se usaron para el show, ya pónganla en un lado para Sí. otro día o hagan lo que ustedes quieran, que vuelva y se hace. Ya el show se acabó, ya el público se fue. Ya los que estamos aquí somos el parte del show. Y nosotros sabemos lo que hay.
O sea que esto no se está tratando como algo sagrado que debemos tener respeto por esta cosa, sino como, yo creo que ni lo mundano, porque un mundano lleva una cosa para hacer un disfraz, un drama, y esa cosa la recogen y la ponen en un lugar bien puesto donde si mañana lo necesitan aparezca. Pero esto no, hagan lo que ustedes quieran con eso. Así mismo. Entonces, esto es para que ustedes vean con la reverencia, viendo cómo José en su corazón reacciona, porque, señores, esto es algo verídico, esto no fue una historia que se escribió y que pasó por pasar, fueron actos duros. Miren cómo él lloró, él lloró. Ahora después dice la palabra, versículo 31 dice, después lavó su rostro y salió fuera. Se reprimió y dijo, servid la comida. O sea, tomó fuerza para no llorar. Tomó fuerza en su Dios. Tomó fuerza, se lavó su rostro. Y cogió fuerza para decir, sirvan la comida, porque está con sus hermanos. Y él no tiene la intención de hacerle daño a ninguno. Y le sirvieron a él aparte, separadamente para ellos, y parte para los egipcios que comían con él. Porque los egipcios no comen con los hebreos, que es contaminación para los egipcios. Fíjense esto también, como la misma Biblia nos recuerda a nosotros la diferencia en que había entre los egipcios y qué, Y los hebreos. pero con José no había esa diferencia. Con José comían juntos. A José no lo trataban como un hebreo, sino como ¿quién? Como un egipcio. Como un egipcio. Fíjese aquí, vamos a leerlo nuevamente, dice, oigan, porque los egipcios no comen con los hebreos, que es contaminación para los egipcios. Es como contaminarse. Es como contaminarse. ¿Por qué? Porque ellos tenían sus propios dioses, sus propios ritos, sus propias formas. E Israel también tenía un qué, un solo Dios y una sola forma de vivir. De adoración. Fueron sentados ante él por orden de edad, desde el mayor hasta el menor. Y ellos se miraban atónitos el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos. Pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Señores, lo dejamos hasta ahí. Mañana entramos al capítulo 44. Pero esto es para que usted vea que José está compartiendo con ellos de forma común, como uno de ellos. Los demás que eran egipcios de naturaleza se apartaron de ellos, porque era una ofensa de que un hebreo comiera en el mismo lugar y de la misma forma que comiera un egipcio. Entonces, esto es para que ustedes vean cómo el Señor va obrando y va haciendo diferencia de los otros dioses y aún de las otras naciones. Entonces, esta historia es una historia profunda que nosotros vamos aprendiendo mucho. Porque de ese mismo carácter, esa misma diferencia, quiere el Señor que se vea hoy en día en su pueblo, que habita Israel, pero también habita toda la tierra. Que seamos uno. Que seamos uno. Y ese amor y ese perdón, y saber que todo lo que está aconteciendo y ha acontecido es porque Dios así lo ha planeado Él para la reconciliación de todos nosotros. No para que haya una división como lo había entre los hermanos de José.
por envidia, por egoísmo. Uno porque creían que le estaban quitando lo del otro. Recuerden que a quien Dios llama es Dios quien lo bendice. Quien Dios llama, Dios es quien lo bendice. Dios es que sabe a quién va a elegir para cada cosa. Pero cuando a mí no me gusta la voluntad de Dios, entonces yo quiero hacer la voluntad mía y contradigo la voluntad de Dios. Y ahí está el fracaso. Nos despedimos en oración con nuestro compañero Manuel Tineo. Le damos gracias al Señor por tan hermoso programa en esta mañana, invitándolo a todos ustedes a que mañana, si Dios nos lo permite, podamos estar bien atentos a la explicación que sigue, muy importante. Ya nosotros hemos visto cómo comieron juntos los hermanos, pero todavía ellos no saben que es su hermano, que José es su hermano. Ya comieron. Eso lo vamos a ver de mañana en adelante, cuando José se le presente a ellos. Creo que ya mañana, si Dios quiere, podemos ver cuando José se le identifica. Todavía ellos están atónitos, como decimos, no dudosos, que no saben por qué tanto homenaje, por qué tanta cosa. Pero de mañana en adelante, entonces cuando se va a desatar el gozo, vamos a ver cómo ellos se reconocen, se abrazan y lo que fue en una vez ya no es, ya todo va a quedar subsanado. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a seguir participando de esta explicación y para nosotros gozarnos también y aprender de que nosotros tenemos que hacer la unidad, que no haya diferencia. Hoy en día hay mucha diferencia. Unos cogen para un lado, otros cogen para el lado que le convenga, y así no es que Dios quiere. Dios quiere que todos estemos acoplados en un solo redil, que no haya diferencia, que nadie se desvíe de este camino, de este redil. Vamos a hacer como Dios dice, porque estamos viendo que hoy en día se actúa de la manera que a mí me conviene. Y no es como a mí me convenga, es como Dios dice que tenemos que hacer. Que el Señor nos siga bendiciendo. Oremos. Padre nuestro, que su morada es en el cielo, gracias le damos, Señor, porque hasta aquí usted nos ha advertido, nos ha explicado de qué manera que usted quiere que nos comportemos, que haciendo la paz, como le dijo José a sus hermanos, paz a vosotros, no se preocupen. Eso es lo que también usted nos dice en esta mañana. Paz a vosotros, que estemos tranquilos, que no nos preocupemos por lo que vendrá, porque usted ha dicho que usted estará con nosotros para subsanar toda nuestra necesidad. Gracias, Señor, nos ponemos en su mano, ponemos la audiencia en su mano y su familia de cada uno. Ponemos nuestra familia en su mano, mire Francisco Javier y su familia. Me pongo en su mano, su esposa, su madre, sus hermanos. Mire, Señor, también mi familia, mi esposa, mis hijos, mis hermanos, todos nuestros vecinos, de cada uno lo ponemos en su mano, Padre. Le ponemos, Señor, la iglesia en su mano para que ellos puedan entender que no podemos tener grupos individuales, que debe ser un solo punto de partida. Cuando usted venga, Señor, usted viene a ese lugar, Señor, el punto donde usted inició, el punto de reunión, que es su pueblo de Israel. Señor, ayúdenos, Señor, a no tenerlo al menos, porque su palabra todavía hasta el día de hoy dice que usted vendrá por su pueblo. Y usted lo declara, el pueblo de Israel, que somos nosotros, ya pertenecemos al pueblo, somos injertados al pueblo, pero usted viene donde usted dio inicio, Señor, a esta doctrina, Padre Santo, a estos buenos consejos, a esta enseñanza. Gracias, Señor, le damos, quédese con nosotros,
dirija nuestro paso, perdónenos, Señor, en todo lo que le hemos ofendido. En su mano nos ponemos todo. En el nombre amado de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, bye bye. Dios le bendiga a todos. Gracias por estar en este tu programa, Despertar Cristiano. Bye bye. Dios le bendiga.